Hoy celebrábamos algo importante aquí con estas personas por quienes oramos y por su estudio y su preparación. Siempre tenemos muchas celebraciones patrias, tenemos celebraciones sociales, cumpleaños, familiares, todas esas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y nuestra vida social. Y esta semana o estas 2 últimas semanas había estado pensando de qué les voy a hablar, qué tema voy a hablar en este día. Después de un tiempo caí en cuenta que hoy estaríamos celebrando la Cena del Señor, que todos nosotros nos acercaríamos a la mesa del Señor en comunión. Y llegué a la conclusión que no hay tema más importante que ese, que celebrar la mesa del Señor. Entre los indígenas hay convenciones, o lo que ellos llaman conferencias, que duran a veces 4 o 5 días. Pero el acontecimiento cumbre entre las iglesias indígenas es la celebración de la Santa Cena, la celebración de la mesa del Señor. Y cada mes o cada primer domingo, varias iglesias se reúnen, se reúnen en un pueblo y allí le dan esa importancia, la celebración de la mesa del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que la cena del Señor es una cena de bendición, de gracia, una manera como Dios manifiesta su misericordia, nos recuerda de su misericordia y de su amor. El valor de participar de la cena del Señor depende de la actitud con que cada uno de nosotros nos acercamos. Depende de su actitud. Dice la palabra de Dios, cuando bendecimos la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Es decir, al acercarnos aquí estamos diciendo que participamos de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Entonces, al acercarnos hoy aquí, estamos diciendo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y hoy, cuando participamos de la mesa del Señor, el Señor nos da la oportunidad de recibir bendición. ¿Y qué hacer para que esto sea una realidad, una bendición? En primer lugar, al participar de la mesa del Señor, debemos mirar hacia atrás, al pasado. ¿Y qué encontramos en el pasado? Que Jesús murió. No nos gusta recordar la muerte de personas queridas, pero el Señor quiere que nosotros recordemos su muerte. Por eso instituyó la cena del Señor. ¿Sabe una cosa? ¿Y por qué quiere que nosotros recordemos su muerte? Porque todo lo que nosotros tenemos como cristianos se centra en la muerte de Cristo. Si el Señor no hubiera muerto, si el Señor no hubiera resucitado, nada tendríamos. Mire lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo se centra en la muerte, en la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es la narración de los milagros de Jesús. No es las enseñanzas de Jesús los que nos dan la salvación. Es la obra completa de su muerte,
su sepultura y su resurrección en la cruz del Calvario. ¿Por qué recordar? Porque por su muerte Él murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Por eso hablamos de la muerte vicaria de Jesús. Que el que debiera estar en la cruz soy yo. Que el que debiera estar en cuando Jesús descendió a los infiernos, ese sería yo. Pero Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Mire, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy recordamos eso. Que la única manera en que Dios podía justificarnos y darnos vida era tomando el pecado nuestro, el pecado de cada uno de los que estamos aquí, y colocarlo sobre Jesús. Todos nosotros somos culpables de pecado. Dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos apartamos por nuestro camino. Pero Jehová cargó en Jesús el pecado de cada uno de nosotros. Y Pedro en su epístola, en su primera epístola dice, el cual mismo, dice, escuche bien, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí en la cruz, Jesús no era un mártir. Algunos lo llaman el mártir del Gólgota. No era un mártir. Dice, mire lo que dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, estaba colgado como un pecador con nuestros pecados. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual nosotros hemos sido sanados. Jesús pagó, hoy celebramos que Jesús pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. Murió voluntariamente. Manso, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca entre aquellos que le atormentaban. Por eso Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros. La manifestación suprema del amor de Dios es lo que hoy celebramos. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús entregó su cuerpo en manos de los perversos, de los malvados. Pero Él llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Lo más importante es que este recordar no es simplemente traer a la mente hechos históricos, sino que participar de las verdades espirituales. Hoy cuando ustedes se acerquen a la mesa del Señor, deben recordar que Jesús murió por usted, que Jesús sufrió el castigo que usted merecía, y que si usted tiene vida eterna hoy, la tiene porque Jesús nos la dio. Mirando atrás, la obra de Jesús. Pero también tenemos que mirar hacia adelante. Porque todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La mirada atrás, la cruz, su muerte, su resurrección. Pero ahora nuestra mirada va adelante, al futuro.
hasta que Él venga. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento cumbre en la expectativa de su pueblo. Ustedes escucharon esta semana las noticias sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, pongamos cuidado. Una señal más de la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1967, estaba con nosotros el hermano Patricio Simis ahí en la selva. Prendimos la radio y salió la noticia que los judíos habían entrado en Jerusalén. Don Patricio salió con una sonrisa. Me dijo, Juan, Jesús viene pronto, porque esa es una de las señales. Y ahora nosotros estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos reunidos hoy aquí, alrededor de la mesa, confiando en que Jesús viene otra vez, mirando hacia el futuro, hacia el regreso, hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces tenemos planes, a veces programas, todas las cosas. Y esas cosas nos pueden hacer perder de vista la expectativa más grande, que es la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, al celebrar la mesa del Señor, debemos mirar a nuestro interior, mirarnos a nosotros mismos. Ya hemos mirado hacia atrás, el pasado, hemos mirado hacia adelante, en el futuro. Ahora, la palabra de Dios quiere que miremos a nuestro interior, a nosotros mismos. Dice la palabra, de manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Beber la mesa, participar de la mesa del Señor de una manera indigna. Que sabiendo que somos culpables de pecado, no hemos perdido perdón al Señor. O si ha habido cosas en nuestra vida, no las hemos arreglado. Dice aquí, indignamente. Y cuando eso le da a uno temor, dice que seríamos culpables, que el Señor nos reclamaría la muerte de su Hijo, el derramamiento de su sangre. Y la palabra de Dios añade, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y dice, y algunos incluso han muerto. Si nos examinásemos nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que llamamos un examen de conciencia. Hay un pecado que yo tengo que no he pedido perdón. Hay algo que me hace culpable a los ojos del Señor y yo no me he acercado a Él para pedir perdón, para confesar. Dice, examínese. Y Pablo dice que en la iglesia de Corinto había pecado. Y en el capítulo 5 dice, y hay tal pecado hay entre ustedes que alguno le quitó la mujer, la esposa a su padre. Entonces, dice, examínese. Y si hay algo de lo cual el Espíritu nos redarguye, entonces es el tiempo de pedir perdón al Señor. En cuarto lugar, al participar de la cena del Señor, debemos mirar a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. ¿Quiénes están a nuestro alrededor? Nuestros hermanos, nuestra familia
sanguínea, consanguínea, pero también nuestra familia espiritual. Y mire lo que les dice Pablo. En las siguientes instrucciones les dice: yo, Pablo, no puedo elogiarlos a ustedes, los corintios, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Dice, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto, tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Y dice una palabra muy dura. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Que mis hermanos, dice, así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la mesa del Señor, espérense unos a otros. Significa, estén en comunión unos con otros. Al participar de la cena del Señor, hacemos una demostración de la unidad del cuerpo de Cristo. La Santa Cena en Corinto era una demostración de la desunión en la iglesia de Corinto. Pero hoy, cuando nosotros vamos a participar, estamos diciendo, en Cristo Jesús somos uno. Aunque somos muchos, dice la palabra de Dios, todos comemos de un mismo pan, por lo cual demostramos que somos solo un cuerpo. Comemos del mismo pan y estamos diciendo, formamos el cuerpo de Cristo. El propósito del Señor para su iglesia es que seamos una familia. Y en la familia de Dios debemos amarnos los unos a los otros. Y termina la palabra diciendo, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, mis hermanos, hoy al participar de esta cena, estamos diciendo, recordando la obra de Jesús por cada uno de nosotros, pero también la obra de Jesús a favor de nosotros, su iglesia, que somos uno en Cristo Jesús.